buenas tardes tengan todos ustedes, qué bueno que nos acompañan a una emisión más de La Ley. Hoy este día, como todos los miércoles a esta hora, ya una hora tradicional, una hora informativa, una hora donde le puede sacar a usted de todo, de todas las dudas que usted tenga. Por supuesto me refiero que vamos a estar platicando con el abogado Javier Chávez, especialista en inmigración, y por supuesto también se une a esta plática Marisol Méndez, a los cuales le doy la más cordial de las bienvenidas. Muy buenas tardes a ambos, ¿cómo están? Buenas tardes, Enrique. Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes a nuestra audiencia de la 920. Qué bueno que están con nosotros. Quédese con nosotros. Bienvenido, licenciado. Muy buenas tardes, Marisol. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y pues sí, en realidad es un gran privilegio y un gran placer estar aquí nuevamente para platicar un poquito acerca de tantas cosas que están sucediendo hoy en día en el mundo de la política y en particular en cuanto a las reglas, las leyes y la manera en que éstas se implementan con relación a nuestra comunidad inmigrante. Pues sabemos que este presidente Trump está pues bastante activo en cuanto a lo que es tratar de promover medidas que aumenten el nivel de deportaciones o que pues impongan una política hasta cierto punto hostil en cuanto a lo que es la inmigración, ¿no? Y todo lo que se relaciona con eso. Además de eso, pues en el estado de Texas sabemos que han pasado esta medida SB4 que pues se pone en efecto ya el 1 de septiembre y pues parece ya ser una realidad casi inevitable, ¿no? Está por verse ciertas cosas y esto es lo que vamos a analizar en este programa, pues, y estamos aquí para servir a nuestra gente, para escuchar de nuestro público y pues, como siempre, ponernos a la disposición, Enrique. Así es, abogado, y pues bueno, los invitamos precisamente a que nos llamen si quiere usted salir de alguna duda que tenga con respecto a su caso de inmigración, ley criminal o ley familiar. Llámenos al teléfono de cabina al 713-779-5978, 713-779-5978. A su entera disposición. Tenemos toda una hora para que usted pueda platicar y hacerle sus preguntas al abogado Javier Chávez, especialista en inmigración. Así que aproveche ahorita con tantas cosas que están ocurriendo. Mejor salga de duda con respecto a su caso de inmigración, ley criminal o ley familiar. Y llámenos, hable con él directamente. 713-779-5978. 713-779-5978. A ver, Marisol, abogado, también, por favor. ¿Cómo ven esto, lo del despido del director del FBI? Parece que andaba arañando por ahí a algunos personajes de la política y principalmente al señor Donald Trump, y mejor lo despidieron. Pues definitivamente. ¿Cómo ven esa situación? Está bastante preocupante a nivel nacional, no, a nivel de lo que es la integridad de la democracia de este país, porque pues es evidente que el motivo que este señor Trump despidió, tal como tú dices, Enrique, le despidió a James Comey, el director de la FBI, es porque ya estaba merodeando muy cerca, ¿no? Se supone que James Comey, para aquellos que nos escuchan, el director de la FBI, es la persona principal que estaba a cargo de la investigación de la campaña Trump para ver si es que había contactos y si es que había algún tipo de conspiración con el gobierno ruso en cuanto a lo que es la elección presidencial. Y pues ya había hecho declaraciones preocupantes de este James Comey, que de seguro no le gustaron a este Trump, pero muy importantemente lo que acaba de surgir el día de hoy es que poco tiempo antes, poquitas horas antes del despido, James Comey había solicitado al gobierno más fondos para ampliar la investigación de la campaña Trump y sus conexiones con Rusia. Entonces, pues hoy sí que es el gran escándalo, ¿no? En mainstream media, en lo que son los medios de comunicaciones y en lo que es el mundo de la política, es el gran escándalo del día, este despido de James Comey, del director de la FBI, porque pues simplemente es algo bastante parecido a lo que sucedió en la época de Richard Nixon, cuando Nixon despidió al fiscal Archibald Cox, que era el que estaba encargado en ese tiempo de la investigación de pues Richard de las actividades de Richard Nixon en cuanto a la interferencia que tuvo en su campaña de reelección presidencial. Entonces tenemos una situación análoga, un tanto parecida. Ahora pues es el despido del director del FBI, pero pues igualmente como en ese tiempo estamos hablando de que se despide al puntal principal, al eje principal de la investigación en la campaña del presidente. Y sabemos lo que siguió después de eso en la época Nixon.
Nixon, ¿no? Se creó gran presión hasta el punto en que Richard Nixon tuvo que, como se dice, resign, tuvo que pues ceder y abandonar su puesto de presidente una vez que ya se estaba por empezar un proceso de impeachment, un proceso de destitución. Ahora vamos a ver lo que sucede, porque pues es evidente que este señor Trump ha jugado las cosas astutamente, de tal modo que pues muchos de los congresistas que son los que tienen que poner mano firme para poner un paro a esta situación, los tiene en el bolsillo, por decir así. Normalmente uno espera que el Congreso sea el que pone un hasta aquí a un abuso presidencial, por lo que hay lo que se llama la división de los poderes. Y se supone que la Cámara del Congreso es un miembro coigual con el presidente y con la Corte Suprema del gobierno de los Estados Unidos. Y hay lo que le llaman en inglés checks and balances, que quiere decir que cada uno le controla al otro para que nadie abuse el poder. Claro, por el interés de la integridad del gobierno y de la integridad en este caso del poder del Congreso. Pero en el caso de este Donald Trump parece que ha hecho como una especie de acuerdo tácito, ¿no? Donde este señor Trump está promulgando y promoviendo las leyes que los republicanos les encanta, a cambio de que los republicanos le den sombra, por decir así, que le encubran y le protejan de todo este escándalo pues la intervención de Rusia en su favor en la campaña presidencial. Muy preocupante porque en realidad es una amenaza directa, como dije antes, en contra del gobierno, en contra de la estructura constitucional de la democracia estadounidense, y en realidad le pone en vergüenza a este país, porque yo me acuerdo que desde mi niñez una de las primeras cosas que uno aprendió de Estados Unidos, que era lo que uno se admiraba, es que se decía que en este país ningún hombre está por sobre la ley, y ahí estaba como ejemplo lo que sucedió con este Richard Nixon, que cuando quiso ponerse por sobre la ley le puso en su lugar y él fue destituido. Parece que tal vez en esta vez pueden darse las cosas diferentemente, y este señor Trump se siente y se cree pues que él está sobre la ley y que él en realidad no está sujeto a las reglas ni a las leyes que le rigen a los demás meros mortales que somos nosotros, por decir así. Así que vamos a ver qué es lo que resulta, pero tal como tú dices, Enrique, es el escándalo de hoy y pues es algo bastante preocupante. Enrique. Es abogado, por supuesto. Vamos con el público. Teléfono de cabina 713-779-5978. 713-779-5978. A su entera disposición. Ahorita le pedimos el comentario a Marisol. Primero vamos con el público. Buenas tardes. Adelante, caballero. Amigo, adelante. No quiso, parece que se nos quedó dormido el caballero. Vamos con Marisol entonces. Marisol, adelante. Definitivamente, pues estamos viviendo tiempos muy difíciles, querido Enrique y público que nos está escuchando. No tan solo para el pueblo norteamericano, para la gente ciudadana de los Estados Unidos, para todos los latinos nacidos aquí en este país, sino que peor todavía para nuestra gente emigrante dentro de los Estados Unidos. ¿Cómo podemos nosotros estar listos, estar preparados para cualquier cosa que venga? Si inclusive las cosas están difíciles para el mismo país, ahora te imaginas para nuestra gente emigrante. Y lo único que tenemos que hacer, pues, es tomar el teléfono 281-296-3741 para que usted se comunique con un experto, para que lo aconseje, para que lo guíe, para que le diga qué debe de hacer, qué no debe de hacer, cómo debe de conocer las leyes y todo lo que está pasando y todo lo nuevecito que está ocurriendo. ¿Cómo podemos estar listos y preparados? Ya estamos en este país, ¿sí? No vamos a tomar nuestras maletas y irnos en este momento, ¿no? Tenemos que esperar a ver qué es lo que va a pasar con todo esto, pero también tenemos que tomar acción. Es muy importante que nuestra gente tome la acción, ¿sí? Porque normalmente nosotros no tomamos acción y dejamos las cosas para mañana, y definitivamente en este momento no hay tiempo de dejar las cosas para mañana. Necesitamos informarnos, necesitamos buscar las vías que nos lleven a una legalización, las vías de estar listos y preparados, de proteger a nuestra familia, proteger a nuestros hijos, proteger nuestros bienes, porque nos han costado mucho. Mucha gente trabaja demasiado de día y de noche, de horas, y
para que pueda perder las cosas de la noche a la mañana, y es por eso que estamos haciendo un llamado a nuestra gente a prevención, para que usted que tiene pues en este momento es un estatus pues no legal, digamos, en este momento, y necesita la asesoría legal y necesita también las cartas poder, comunicarse con nosotros al 281-296-3741, porque las cosas están color de hormiga y nuestro futuro está muy incierto, mi querido Enrique. Y pues sí, Y es Marisol, vamos con el público, claro abogado que sí. Marisol, vamos con el público, buenas tardes, caballero, adelante, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante. Abogado, Muy dos buenas preguntas. Mire, una, el día de mañana tengo cita en una corte. Muy Es bien. por un ticket de tráfico. Entonces, bueno, sí contraté anteriormente a un abogado y él me ha animado todo el tiempo a que no se pagara ese ticket, sino que me presentara en corte. Muy bien. Entonces, pues mi licencia no la puedo renovar. Ujú. Por 20 años prácticamente es el primer ticket que me dan, mi récord está limpio. Le ¿Cree felicito. que puede haber consecuencias sobre ello? No. Considerando las leyes están cambiando. No, su abogado le está dando un buen consejo y el cual le aconsejo yo también que lo escuche, porque lo que es tickets de tráfico, citaciones de tráfico, en realidad no son una amenaza para su estatus migratorio. Y si usted no tiene documentos, yo sé que la preocupación es qué tal si de pronto yo llego a la corte y ahí está inmigración o me reportan con inmigración. Ante todo, lo quiero mencionar que Correcto. pues los tickets de tráfico se atienden a un tipo de corte que se llama JP, Justice of the Peace. No son las cortes formales, las cortes normales que atienden delitos, ya sean misdemeanors o felonías. Los tickets de tráfico son netamente infracciones y e incluso los jueces que están en estas cortes de Justice of the Peace ni siquiera son en realidad abogados, son pues jueces que tienen esta capacitación y este encargo para atender lo que son infracciones de tráfico. Entonces, aunque sí hay un fiscal y sí se mira como una corte normal y pues claro, infunde cierto respeto y temor para las personas que entran ahí y no están acostumbradas a desenvolverse en las cortes, le quiero mencionar que en realidad no tienen nada que preocuparse. Su abogado ahí, lo que va a suceder, usted llega a la corte en sí, se sienta en su lugar, su abogado seguramente no va a requerir que ni siquiera usted comparezca con el juez, sino que van a entrar a un cuarto privado donde habla su abogado con el fiscal y entre ellos llegan a un acuerdo en el que típicamente le van a hacer que usted pague una multa reducida número uno y más importantemente, y el motivo por el cual sí es aconsejable que usted vaya a la corte, es que van a hacer que dentro de cierto periodo, tradicionalmente después de 60 días, si es que usted ya no tiene más infracciones ni ningunos delitos, ese ticket se desaparece de su récord. Entonces ahí está el valor de comparecer a la corte en este tipo de situación, en el hecho de que puede hacer que que su ticket de tráfico desaparezca completamente con el pago de una pequeña multa y con que no reincida dentro de los próximos 60 días. Así que le aconsejo que atienda eso, ¿ok? Ok. Y segunda pregunta rápido. Mi hija ya tiene 2 años, 2 veces que renueva el DACA, está bajo el beneficio de DACA ella. Caballero, permítame, no vaya usted a colgar, necesito ir a la pausa, porque ya me retrasé, necesito ir a la pausa, pero no cuelgue, usted va a seguir nomás regresando de la pausa, ¿le parece bien? Claro que sí, muy amable, Okay, gracias. gracias, un segundito lo voy a poner acá, en pausa, y vamos precisamente a la pausa, regresamos. ¿Se le ha dicho que necesita cirugía para estipar su vesícula biliar? Puede que reúna los requisitos para que le operen sin costo en el Herman Drive Surgical Hospital, como parte de un estudio de un analgésico en investigación. No necesita seguro médico ni se cobra un deducible. Para participar debe tener 18 años de edad o más y cumplir con ciertos requisitos médicos. Para más información llame al 713-367-8548. Repito, 713-367-8548. Hola, soy César Augusto y te digo gracias por disfrutar de todos los programas aquí en la 920 AM. También quiero invitarte para que todos los viernes de 4 a 6 de la tarde disfrute de lo más variado de la música tropical en el Tropi Show de César Augusto, solo aquí en la 920 AM. ¡Para mi gente! Descubre el placer de vivir con el doctor César Lozano. En
el segmento pasado compartía esas características o las razones por las cuales alguien opta por buscar una relación con alguien casado o casada. Y sobre todo, cuál es el argumento de la persona soltera de por qué sigue con alguien que a legua se nota que nunca lo vas a tener completo. Para mí hay 4 tipos de amantes. La soñadora, esa mujer u hombre o el soñador que piensa que algún día va a dejar a su esposa, a su esposo para venirse contigo. La indiferente. Ay, mira, si se queda o se va, me tiene sin cuidado. Yo la paso sabroso con él o con ella. La peligrosa. Mira, lo va a dejar como que me llamo Juana Méndez. Si no, no sabe, no se la va a acabar. Le voy a desgraciar su vida. Peligrosísimo. La sumisa y mártir. Sí, vete con tu esposa. Yo aquí me quedo sola como un perro. Ya sé, soy el plato de segunda mesa. Porque quiere, mi reina, hombre. Espero que esta recomendación que te hago, pues llegue a quien deba de llegar. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Si usted ha tenido la experiencia de perder a un ser querido y no tiene dinero para pagar los servicios funerarios, nosotros sabemos que es una experiencia muy dolorosa. Aun si usted no ha tenido una muerte en su familia, le invitamos a que nos llame para poderle explicar en detalle nuestro programa de funerales de prenecesidad. Protéjase usted mismo y proteja a su familia. No les deje problemas emocionales o financieros. Usted puede solucionarlo hoy. Llame para una consulta gratuita al 832-544-2870. 832-544-2870. Llame ya. La 920 AM y la Iglesia de Cristo Filadelfia te invita a escuchar las vigilias de Pastoreando Multitudes, un espacio donde usted recibirá consejos para diario vivir, mensajes de bendición y edificación y pensamientos para fortalecer espíritu, alma y cuerpo, todos los días de 12 de la noche hasta las 6 de la mañana por la 920 AM y por www.la920.com. Seguimos con más de la ley hoy, aquí en la 920 para mi gente. Así es, mis amigos, pues directamente nos vamos con la persona que estaba platicando con el abogado Javier Chávez, especialista en inmigración, ley y ley familiar. Bien, adelante, caballero, con su pregunta, por favor, lo escucha el abogado Javier Chávez. Gracias, muy amable. Abogado, y tengo una hija, tiene 23 años, Muy y ya acaba de renovar el beneficio de DACA. Sí, sí. Ya van con esta 3 veces que lo renueva. Ella tiene un novio, tiene novio que es ciudadano americano, ya tienen 4 años de novios, y tiene planeado casarse. Mi pregunta es, ella está recibiendo el beneficio de DACA, ¿ella puede casarse? Definitivamente. ¿Puede arreglar aquí, se puede decir? Absolutamente, 100%. Si es que se casa, pues va a poder pedir su residencia por medio en base al matrimonio, lógicamente. Además de eso, permítame le menciono que ella además puede pedir arreglar sus papeles aquí dentro de los Estados Unidos. Si es que está aquí en Texas, tal vez sea necesario gestionar algo que se llama Advance Parole para que ella pueda arreglar sus papeles dentro de los Estados Unidos. En California y en ciertos otros estados, parece que más bien dicho, lo más posible es que se puede arreglar incluso sin gestionar ningún advance parole ni nada, sino simplemente por el hecho de que ella tiene DACA, ella va a poder arreglar sus papeles dentro de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiero decir? Normalmente cuando uno arregla los papeles, si es que entró sin papeles originalmente, al fin del proceso tiene que regresar a su país de origen, hacerse una entrevista con el cónsul de su país y para de ahí volver a entrar a los Estados Unidos. Normalmente eso pues parecería no ser gran problema, excepto que no siempre la persona califica para lo que se llama un waiver o un perdón por el tiempo que ha estado aquí en los Estados Unidos indocumentado o indocumentada. Entonces ahí puede crear un problema porque puede estar sujeto al castigo de los 10 años. Entonces se vuelve importante, como por ejemplo en el caso de su hijita, el hecho de que ella pueda arreglar aquí dentro de los Estados Unidos sin correr el riesgo del castigo de los 10 años. Así que la respuesta es sí va a poder arreglar sus papeles y va a poder hacerlo dentro de los Estados Unidos si lo gestiona correctamente con un abogado que esté capacitado para ello. ¿Ok? Ok, muy amable. Sí, está en Texas, ya estamos en Texas. Muy bien, muy bien. Cualquier pregunta, pues usted sabe, estamos a su disposición, puede llamar a mi despacho, le ofrecemos una consulta gratis y pues qué bueno que su hijita pues tenga esa opción y pues espero que la aprovechen, ¿ok? Muy amable, gracias.
Bueno, que esté muy bien. Gracias, caballero. Gracias. Vamos a la siguiente llamada. Buenas tardes. Adelante, por favor, con su pregunta. Adelante, señorita. Sí. Sí, es con usted. Adelante, por favor. Yo tengo TPS, pero hace como 20 años, cuando yo llegué, me agarró migración y tuve orden de deportación. Y quiero saber, mi hijo ahora me quiere arreglar y quería saber si yo puedo hacerlo. Usted... Y oí decir en la televisión ayer de que van a suspender el TPS. Bueno, esos son solo rumores por una parte. No hay ninguna declaración formal de que vayan a suspender el TPS. Hay mucha gente que teme de que este señor Trump lo pueda hacer, pero no hay ningún tipo de reporte ni declaración formal. Hay que tener mucho cuidado con todo tipo de noticias falsas que se riegan por Facebook o por los medios de comunicación. Eso hasta el momento pues no es verdad. Ahora, usted tiene su TPS en vigencia hasta hoy día, ¿correcto? Sí. Ya. Entonces, ¿usted tiene hijos que ya sean mayores de 21 años? ¿O en qué base es lo que pediría usted su residencia? Ok. Entonces, usted puede pedir su residencia. Me menciona que usted en algún momento tuvo una orden de deportación y pues me dice que es de hace como 20 años. Eso como parte del proceso de la residencia, usted puede registrar, usted puede presentar lo que se llama una petición 601 o 601 waiver. Y ese perdón es para justamente ese tipo de situación, donde usted tuvo una orden de deportación con la cual no cumplió. Así que la respuesta corta es: usted sí va a poder arreglar sus papeles, asegúrese de que gestionen los perdones correctos como parte de su proceso. ¿Ok? El 601 dice la Sí, así es. Hay que hacer el waiver 601 para esa orden de deportación con la cual, de lo que usted me dice, no cumplió, ¿correcto? O sea, usted se quedó aquí dentro de los Estados Unidos, ¿correcto? Sí. Ya, entonces eso está bien, no es problema el que no haya salido, eso en cierto sentido, irónicamente, es mejor para usted. Es un caso menos complicado que si es que hubiese salido y de pronto volvía a entrar sin papeles. Es más sencillo ayudarle cuando usted tiene una orden de deportación, pero usted no la obedeció. Así que, pues estamos para servirle, llame a mi despacho si gusta y le analizamos su caso más a fondo para poderle ayudar bien, ¿ok? Ok, ¿me da su número de teléfono, por favor? Con todo gusto, claro que sí, Marisol. Bueno. 281-963741, 281-296-3741. Nos puede marcar para poder darle su cita, para que venga a la oficina completamente gratis, porque usted es una radio escucha de este programa de la ley hoy, así que la esperamos en la oficina. ¿Me repite el número, por favor? 281, el área. Ajá. 296 37 41. Correcto. Ok. 296-3741. Así es, y el área 281. Sí. ¿Y qué cuesta la consulta visita? va a ser completamente gratis porque usted escuchó la radio y se comunicó con nosotros, así que venga a la oficina, llame para darle una cita y va a ser gratis su consulta. La esperamos aquí en la oficina. Gracias por marcar. Bueno, gracias. Adelante, Enrique. Gracias. Vamos a repetir el número telefónico para toda la gente que nos está escuchando en estos momentos de las oficinas del abogado Javier Chávez aquí en Houston. 281-296-3741. 281-296-3741. Las oficinas del abogado Javier Chávez están en el 25775 de la Oak Ridge en Woodlands y con código 77380. Primer consulta es completamente gratis, así que haga su cita con el abogado Javier. Vamos a la siguiente llamada. Buenas tardes. Adelante, caballero. Sí, buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Solo tenía una duda. Si empieza esto de que la policía empieza a pedir prueba de estatus en Texas,
y usted les muestra una tarjeta de residencia vencida porque no le ha llegado la nueva, ¿es suficiente prueba, aunque sea una tarjeta de residencia vencida, para demostrar su estatus? Es una excelente pregunta y se lo agradezco. Y la respuesta corta es sí, debe ser suficiente. Pero sí le voy a anticipar que muchas veces los policías no están bien entrenados, no están bien informados y pues ignoran en realidad el hecho de que la residencia es permanente independiente de que su tarjeta esté vencida o no. ¿Qué quiero decir? Cuando usted recibe su residencia permanente, es tal como la palabra dice, de duración indefinida, es permanente, ¿no? Y el hecho de que su tarjeta esté vencida porque ya pasaron 10 años desde que la recibió, no tiene ningún impacto legal en cuanto a su estatus en este país. Usted sigue siendo residente legal. Y eso pues quiere decir que usted muestra su tarjeta vencida o no vencida y eso es evidencia de que usted tiene el derecho legal de estar aquí permanentemente. Sin embargo, como los policías no siempre están bien entrenados, le pueden dar un problema por el hecho de que la tarjeta está vencida. Así que mi consejo es gestione la renovación. Cuesta un poquito menos de $500 y pues es algo más o menos sencillo de hacerlo, así que gestione su renovación, tenga su tarjeta al día y ahorres el problema. Además, pues usted sabe que si tiene que salir del país por algún motivo, le va a ser mucho más fácil y mucho menos problemático el hacerlo si es que está usted con su tarjeta al día, ¿ok? Y, perdón, así rapidito, ¿es correcto que está tardando la renovación como de 6, 8 hasta 10 meses sin llegar? Sí es verdad que en todos los procesos con inmigración se están demorando mucho más que lo normal. Con todo este tumulto y todo este caos que ha causado toda esta bulla que está haciendo este señor Trump, gestionar cualquier tipo de proceso con el Departamento de Inmigración, con USCIS, se ha tornado más demoroso. Así que no es nada extraño ver que las cosas que se tomaban 3 meses ahora se tomen 7, 8, 10 meses. Así que sí se van a demorar. En todo caso, pues el hecho de que usted ya mande a renovar su tarjeta, especialmente si usted llena la forma G1145 que se llama cuando manda a renovar su tarjeta, a la semana le regresa un acknowledgement, le regresa una carta de parte de inmigración donde le dicen hemos recibido ya su solicitud para renovar su tarjeta. Entonces usted ya puede andar a cargar esa notificación de parte de inmigración donde ya consta de que usted ha pedido la renovación y eso es una evidencia más de que pues usted está al día. ¿Ok? Muchísimas gracias, abogado. Le agradezco bastante su respuesta. Claro que sí, con todo gusto y gracias a usted por llamar. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Se le ha dicho que necesita cirugía para estipar su vesícula biliar? Puede que reúna los requisitos para que le operen sin costo en el Herman Drive Surgical Hospital, como parte de un estudio de un analgésico en investigación. No necesita seguro médico ni se cobra un deducible. Para participar debe tener 18 años de edad o más y cumplir con ciertos requisitos médicos. Para más información llame al 713-367-8548. Repito, 713-367-8548. Hola Houston, soy el doctor César Lozano y los invito a escuchar mi programa de radio Por el Placer de Vivir. Un programa ameno, divertido, constructivo. Tratamos temas de amor, desamor, cómo tratar con los hijos, cómo poder entender a la gente difícil o insoportable, esto y más, a través de la 920, para mi gente, a las 3 de la tarde. Los espero. Descubre el placer de vivir con el doctor César Lozano. Hace unos días entrevisté en mi programa de radio Por el Placer de Vivir a Valeria Chapira, que es especialista en parejas. Desde Buenos Aires, Argentina, ella me dijo una respuesta que me dejó helado. La pregunta que le formulé es, ¿tú le dirías a tu mejor amigo o a tu mejor amiga que su pareja le es infiel? ¿Se lo dirías porque tú la viste, tú lo viste? Te consta, tienes los pelos de la burra en la mano. ¿Te consta que lo viste que andaba de coscolino o coscolina? ¿Se lo dirías? La respuesta fue tajante. No. ¿Cómo que no? Yo siempre he creído que sí es conveniente decirlo, y las razones que me dio Valeria Chapira fueron las siguientes. Porque muchas veces tú sales sacrificado, porque muchas veces las parejas vuelven a reivindicar su camino, se reconcilian, y el que quedó mal fuiste tú. Y si fuera tu hermano o tu hermana a quien le es infiel, ahí sí se lo diría. ¿Por qué? Porque aquí hay un nexo, pero siempre con cautela, siempre con precaución. ¿Tú qué piensas? ¿Le dirías a tu mejor amigo o amiga que su pareja es infiel? Qué fuerte, ¿no? ¡Ánimo!
Hasta la próxima. ¿Quiere mejorar la imagen de su negocio o aumentar sus ventas este año? Vecopress puede ayudarle. Vecopress es una fuente local de impresión y diseño gráfico profesional y asequible. El equipo profesional de Vecopress trabaja con usted de principio a fin en el diseño de logotipos, catálogos, flyers, banners y otros productos que le ayudarán a hacer crecer su negocio. Vecopress también ofrece paquetes de marketing digitales para las redes sociales. ¿Tiene un evento y necesita flyers el fin de semana? Vecopress ofrece servicios muy rápidos y sin costo adicional. No pierda el tiempo con otras empresas. Llame a Vecopress al 281-888-1310, 281-888-1310 o visite www.vecopress.net para más información. Vecopress, la solución local para su negocio y un amigo de confianza de la 920. ¿Usted tiene preguntas sobre ahorrar dinero para la jubilación, el seguro de vida, comprar casa o reparar su crédito? Escuche Su Familia, Sus Finanzas, de lunes a jueves de las 12 p.m. a 2 p.m., mientras expertos locales le dan consejos para proteger el futuro de su familia. Solo aquí, en la 920, para mi gente. Seguimos con más de la ley hoy, aquí en la 920, para mi gente. Bueno, les recuerdo el teléfono de cabina, 713-779-5978, 713-779-5978, su entera disposición para que pueda platicar con el abogado Javier Chávez, especialista en inmigración, ley criminal y ley familiar. Sin más, nos vamos a la siguiente llamada. Buenas tardes, adelante, por favor. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Mi estimado Chilango, yo le quisiera hacer una preguntita al abogado. Con todo gusto, adelante, caballero. Sí, abogado, mi cariño y respeto por usted, abogado. Oh, se lo agradezco una mucho. Preguntita. A ver, dígame, claro que sí. De que tengo como 9 años de estar yendo a El Salvador consecutivamente. Ajá. Pero en estos últimos 4 años, siempre que entro ahí en el aeropuerto, siempre me mandan al cuartito. Mi pregunta es, ¿habrá una forma de investigar el motivo por qué me mandan a ese cuartito? Prácticamente imposible, pero lo que sí hay una forma es de evitar de tener que seguir yendo al cuartito. De lo que usted me dice, pues ya tiene varios años como residente, ¿correcto? ¿Cómo dice? Usted ya tiene bastantes años como residente. Sí, ya tengo 14, ya voy a llegar a los 15 de ser residente. Pues la manera más efectiva de eliminar esas visitas al cuartito es simplemente obtener su ciudadanía. ¿Ha considerado esa posibilidad? Primeramente Dios en este año pienso, ¿verdad? Ya, eso. pues ya una vez... Que estaba platicando de ese problema con otro amigo y él ya es ciudadano y dice que a él también siempre que viene lo mandan al cuartito también, dice. Como ciudadano eso es bastante inusual, solo que él tenga algún tipo de felonía en su récord o hay alguna persona con nombre idéntico que tenga felonía, pero es mucho más inusual el que una persona que tiene ciudadanía en los Estados Unidos le pongan a una segunda revisión. Además que una vez que ya es ciudadano usted tiene otras opciones si es que viaja con regularidad para poder tener una especie de speed pass, que tener un acceso sin contratiempos. Ya puede hacerse prechequeos y pues incluso hoy en día venden ciertos tipos de acceso anual donde usted ya si hace un prechequeo ya solo llega, pone sus huellas digitales y sigue adelante sin mayor interrupción. Así que pues le aconsejo que obtenga su ciudadanía y verá que se le va a facilitar mucho más la entrada. Bueno. Muchísimas gracias, abogado. Gracias a usted por su llamada. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Les quiero recordar el teléfono de las oficinas del abogado Javier Chávez, especialista en inmigración, para que pueda usted hacer su cita. La primera consulta es completamente gratis. El número a llamar es el 281-296-3741. 281-296-3741 para que haga su cita con el abogado Javier Chávez, especialista en inmigración. Adelante, Marisol, por favor. Definitivamente seguimos, ¿verdad?, informando a nuestra gente, animando a nuestra gente que busquemos diferentes vías, que no nos podemos quedar cruzados de brazos y como así viendo que viene todo un huracán arriba de nosotros
y nosotros no hacer nada, yo les pido a la gente que nos está escuchando que le informe a su familia, que le informe a sus familiares, que tengan una pequeña reunión, porque es muy importante nuestro estatus en este país y también nuestro futuro. ¿Qué va a pasar con el futuro de nuestras familias, de nuestros hijos, el mismo futuro nuestro dentro de los Estados Unidos? Así que es por eso que estamos dando la asesoría legal completamente gratis, si usted lo está escuchando en la 920, para que venga con nosotros y se informe de alguna manera, o si usted necesita otro tipo de documentos, o también necesita usted tener algún documento como un testamento, como también, pues, la muerte nos puede llegar a cualquier hora, mi querido Enrique, no nada más, o sea, que ya la tenemos como un boleto comprado, todo puede pasar en un segundo, y lo más importante en todo esto es la protección a nuestra familia. Trabajamos para nuestra familia, para cuidar a nuestros hijos, para que no les falte nada, y se nos olvidan las cosas más importantes de la protección a nuestra familia. Así que si usted me está mirando por las redes sociales, nos está escuchando a través de Facebook, quiere consulta, quiere comunicarse con nosotros, comuníquese de alguna vía, en lo que más le parezca mejor. No quiere hacer una llamada, no quiere salir al aire, bueno, pues márquenos también a la oficina 281-296-3741. Si quiere también, usted de los que les gusta venir aquí a la Flea Market de la tía Pancha, ahí vamos a estar promoviendo a partir de este fin de semana. Acérquese a nosotros, llévese una tarjeta, platique con nosotros, busque las maneras de poder acercarse a nosotros, Enrique. Así es, Marisol, por supuesto. Recuerde el teléfono de cabina, 713-779-5978, 713-779-5978, a su entera disposición para que platique con el abogado Javier Chávez, especialista en inmigración. Si quiere hacer una cita directamente, puede llamarle al teléfono de su oficina. La primera consulta es completamente gratis, o sea, no le va a costar ningún centavo. 281-296-3741. 281-296-3741. Abogado, comentarios demoledores de Los Angeles Times en contra precisamente de la decisión de despedir al director del FBI por parte de nuestro señor presidente. Dicen que es uno de los más torpes de los presidentes que ha hecho ese tipo de situaciones cuando se ven un poco, ¿cómo se dice?, afligidos por la investigación que se estaba llevando a cabo. Sí, claro, y es que en realidad es una situación casi sin precedentes, ¿no? Esta situación de la presidencia de este señor Trump. Sabemos que él en realidad tenía una muy baja popularidad en realidad, y todos los vaticinios eran que pues esta señora Hillary Clinton iba a ganar, y de pronto en contra de todas las encuestas ganó este señor Trump, pero quedó siempre la tela de duda por el hecho de que pues todas las encuestas decían que él iba a perder, y de pronto hubo lo que le llamaron los WikiLeaks, de que pues aparecieron emails que habían sido hackeados de asistentes de la señora Hillary Clinton, y en estos emails pues había mucha, lo que le dicen, ropa sucia, no, dirty laundry. Había muchas cosas internas, secretos, revelaciones que pues parecían hasta cierto punto sórdidas, pero en realidad el hecho es que pues no hay político que no tenga secretos, ¿no? Y por su naturaleza los secretos suelen ser no tan placenteros. Y de pronto pues eso vino a decaer la popularidad de esta señora Clinton y ganó este Trump, pero resulta que los que habían hecho estos leaks, los que habían revelado los emails, fueron pues agentes de Rusia o simplemente de parte del gobierno ruso directamente, así que para colmo parece que había mucha comunicación entre los miembros de la campaña de este señor Trump y los miembros del gobierno y los agentes del gobierno ruso, lo cual pues básicamente trae la pregunta y trae en cuestión hasta qué punto en realidad esta elección fue legítima, porque pues obviamente si es que puede haber hackeos y puede haber la intervención de un gobierno foráneo que altere los resultados de una elección de manera directa o de manera indirecta, como en este caso, entonces hay derecho a cuestionar hasta qué punto el proceso democrático surtió el efecto de en realidad elegir a la persona que la mayoría de la gente quería que sea presidente. Entonces eso es lo que le tiene a este señor Trump en jaque, ¿no? El hecho de que pues él quiere aparentar y quiere demostrar que es un presidente legítimo,
pero hay muchas cosas que muestran que tal vez no es un presidente legítimo, que muy probablemente tuvo la ayuda de este señor Putin, que pues es el presidente de Rusia, y que muy probablemente hubo fraude y hubo conspiraciones en los más altos niveles para llevar a cabo estas maniobras que resultaron en su elección. Entonces no es para menos que él tome actitudes desesperadas, ¿no? En las cuales pues reemplaza y hace cosas que son no solo inusitadas y sin precedente, sino que son escandalosas y vergonzosas para lo que se supone que es la democracia más madura y lo que se supone que es un gobierno que se da de ejemplar, ¿no? Y que se sostiene así como lo que es pues en realidad el gobierno más sólido y más estable, por lo menos del hemisferio occidental. Y pues vamos a ver en qué resulta todo esto. Mientras tanto, pues como saben decir, entre las patas se nos lleva toda esta cuestión a la población inmigrante, porque este señor Trump no solo que pues utilizó a los inmigrantes como su chivo expiatorio durante su campaña y como lo que dicen en inglés su whipping boy, siempre que quería tener a sus audiencias en frenesí, siempre que quería tener a sus mitines de campaña emocionados, hablaba en contra de la comunidad inmigrante, y eso es lo que les tenía vibrantes, ¿no? Sino que también durante su presidencia también, siempre que se ve emproblemado, busca el modo de traer a colación lo mismo, lo de construir un muro y deportar a los criminales que son los inmigrantes, y de crear una lista de delitos cumplidos por los inmigrantes, y todo eso crea una atmósfera de temor, una atmósfera hasta cierto punto de terror, una atmósfera de gran preocupación dentro de la comunidad inmigrante, y afecta pues en alto grado lo que son familias, lo que son hogares, lo que son pues personas vulnerables, no solo las personas indocumentadas en sí, sino muchas veces sus familiares que pueden ser legales, tal vez un esposo que tenga papeles, pero se ve pues impotente de ayudarle a su esposa porque tal vez tiene una orden de deportación previa y de pronto ya no le puede arreglar sus papeles. Niños nacidos en este país que pues se encuentran en gran peligro de quedar huérfanos, con la incertidumbre si van a terminar en una casa de huérfanos, con familias extrañas, lo que va a pasar si de pronto a sus padres les detienen y los deportan. Y por todo esto es que hoy en día es tan importante que personas responsables, bien capacitadas, profesionales, que se preocupen de los clientes, atiendan los casos de personas en este tipo de situación. Y este es uno de los motivos por los cuales nosotros nos dedicamos así a fondo a representar a familias y a hogares de personas indocumentadas y de personas inmigrantes en general, para mejorar su situación. Es muy importante que nuestra gente, que nuestra comunidad se asesore, y se asesore lo más posible con tiempo, ¿no? Que no espere hasta el momento. Para ilustrar, voy a dar el ejemplo de 3 casos que he atendido en esta semana de personas inmigrantes indocumentadas que fueron detenidas. En estos casos pues son personas que fueron detenidas manejando por el Freeway 10, que dicho sea de paso tienen que tener cuidado las personas indocumentadas al estar manejando por el 10, ya lo hemos dicho antes, pasando por Lake Charles, Louisiana. Ahí en Lake Charles, en el área de Lake Charles, siempre está merodeando inmigración y siempre está tratando de capturar a personas que piensan que son indocumentadas. Y pues en estos casos, como digo, pues son personas con varias situaciones, ¿no? En una de estas situaciones el señor se hubiera beneficiado mucho de lo que estamos diciendo, de una consulta de antemano, en vez de esperarse hasta que esté detenido, porque cuando intervenimos, desafortunadamente el señor ya había tenido una orden de deportación previa que había sido girada en Boston en el 2012, y él y la orden de deportación se había llevado a cabo por el simple hecho de que él no atendió audiencias a las cuales él había sido citado, y en realidad él tenía buenas bases para alivio, buenas bases para poder obtener un estatus legal, pero como escogió ignorar de sus citatorios a audiencias con la Corte de Inmigración, pues ya un juez en Boston había ordenado su deportación. Así que esta vez que lo detuvieron ya ocupábamos que el Departamento de Homeland Security estipule, o sea, que se someta a la jurisdicción de la Corte aquí en Louisiana para poderlo defender. Y obvio, con las órdenes de Trump, que son muy estrictas, que no se dan